una niña apareció en la puerta del rancho con otra identidad y una historia que no cuadraba. Karen, la mujer que la traía, había ocultado durante años un secreto imperdonable, disfrazándolo de cuidado. Pero Ethan, su verdadero padre, descubrió la verdad y decidió actuar con firmeza y sin ruido. Y solo escuchen cómo este hombre logró arrancar a su hija del engaño y por qué la justicia, al final, sí tuvo rostro. El amanecer había llegado sin gloria aquella mañana. Las primeras luces del día apenas se colaban por las ventanas polvorientas de la casa de campo. Ethan Mallory ya estaba despierto antes del alba, como cada día, sentado frente a una taza de café tibio que no recordaba haber preparado. Afuera, el viento recorría el campo abierto, silbando entre los árboles resecos y los tablones sueltos del granero. Era el único sonido que lo acompañaba últimamente, desde hacía años. El rancho, antaño lleno de vida y voces, se había vuelto una extensión de su propio silencio. Desde que Abby murió, la casa parecía haberse encogido. O quizás era él quien ya no tenía espacio dentro de sí para todo lo que perdió. Había intentado mantenerlo todo igual: la mecedora de su esposa en el porche, el retrato familiar que seguía colgado junto a la chimenea, y la habitación infantil que nunca llegó a usarse. Pero el tiempo, sin compasión, había pasado por encima de todo eso, y de él. Cuando escuchó los golpes en la puerta principal, 3, precisos, ni apresurados ni tímidos, se sobresaltó. No recibía visitas desde hacía semanas. A veces pasaba el veterinario a revisar las reses o algún vecino dejaba pan en la verja. Pero tocar la puerta no era común. Dejó la taza, se secó las manos en el pantalón vaquero y caminó hasta la entrada. Su paso era firme, pero no había urgencia en sus movimientos. Al abrir la puerta, el mundo pareció detenerse por una fracción imperceptible de segundo. Allí, en el umbral, estaba una mujer que rondaba los 40. Vestía una blusa sencilla y una falda que había conocido mejores días. Su rostro era anguloso, delgado, con ojeras que no se escondían pese a los intentos por mantener una expresión digna. Tenía la espalda recta, pero las manos entrelazadas delataban una tensión contenida. «Me dijeron que busca cocinera», murmuró, apenas alzando la voz por encima del viento. Ethan tardó un momento en responder. Su mirada, sin embargo, no se quedó en ella. Algo detrás apenas visible le hizo perder el equilibrio interno. Una niña, de pie detrás de la mujer. No tenía más de 7 años, y en sus ojos, grandes y claros, había algo que lo atravesó como un rayo antiguo que venía desde otro tiempo. Ojos castaños con vetas verdes, ojos de su esposa, ojos de su sangre. La niña no lo miraba directamente. Se aferraba a una mochila gastada con ambas manos, con el cabello ligeramente despeinado cayéndole sobre la frente. Había algo en su manera de pararse, una quietud poco natural para alguien de su edad, como si estuviera siempre esperando una orden, o temiendo una. Ethan sintió que la garganta se le cerraba. «¿Cómo se llama esa niña?», preguntó sin pensar, sin suavidad, sin protocolo, solo la pregunta, lanzada como un ancla. La mujer tragó saliva, miró a la niña, luego a él y bajó los ojos un segundo antes de responder. «Se llama Annie». El nombre golpeó algo dentro de él. No era común, no era una coincidencia. Ese había sido el nombre elegido por Abby. Lo habían discutido una noche, acostados sobre el suelo de madera, riéndose de posibilidades y soñando en voz alta. Annie, como la madre de Ethan. Así querían llamar a su hija. Pero Abby se marchó sin avisar, embarazada, llevándose consigo todos los planes. Y ahora, 6 años después, una mujer aparecía en su puerta con una niña de 7 años llamada Annie. Ethan dio un paso atrás. No dijo nada más. No podía. El aire se sentía espeso, las palabras no llegaban. Solo la certeza punzante en el pecho. Esa niña tenía que ser su hija. Pero si eso era cierto, ¿quién demonios era esa mujer? ¿Y por qué, por el amor de Dios, no se lo habían dicho antes? La mujer se presentó como Karen Foster, y lo hizo sin rodeos, como quien ya ha contado su historia demasiadas veces. Dijo que había trabajado por temporadas en cocinas comunitarias, casas de retiro, incluso en iglesias rurales. Nunca por mucho tiempo, pero siempre cumpliendo.
Ahora buscaba una oportunidad para asentarse en algún sitio. Un lugar tranquilo, dijo. Para ella, añadió, señalando con la barbilla a la niña. Ethan la escuchó sin interrumpir. No era un hombre de palabras rápidas, y mucho menos cuando algo dentro de él no encajaba. Había algo en Karen que no terminaba de mostrarse. Su rostro, aunque amable, estaba endurecido por años de lucha. Su voz no temblaba, pero tenía una rigidez que no venía solo del cansancio, como si llevara mucho tiempo sosteniendo una versión de la realidad que ya no podía cuestionarse. La dejó pasar, no porque confiara, ni siquiera porque creyera en lo que acababa de oír, sino porque necesitaba saber más. Necesitaba tiempo, cercanía, miradas largas en medio de los silencios. No era piedad lo que lo movía, aunque la sentía, inevitablemente, por la niña. Era algo más profundo, un impulso casi animal, la certeza de que esa pequeña podía ser suya. Y si lo era, entonces había mucho que reparar. Karen ocupó la habitación contigua a la cocina, ayudaba con las comidas, limpiaba sin que se lo pidieran y no hacía preguntas. La niña, Annie, permanecía en silencio casi todo el tiempo. Observaba, escuchaba, se movía con una precaución que no era propia de su edad. No tocaba nada que no fuera suyo, no pedía, no exigía. Parecía vivir bajo la lógica de quien sabe que cualquier error puede tener consecuencias. Ethan, sin decirlo, comenzó a observar también, cada gesto, cada movimiento. No lo hacía por desconfianza ciega, sino porque algo en la niña lo perturbaba. Su dulzura era real, pero estaba recubierta de una desconfianza aprendida, como si hubiera vivido demasiado en modo alerta, como si cada sonido fuerte, cada sombra, activara en ella un reflejo de autoprotección. Una tarde, mientras ayudaba a Karen a recoger ropa del tendedero, Ethan notó algo. Annie jugaba con el perro cerca del establo. Se había remangado por el calor. En su brazo derecho, apenas visible, había marcas finas, alargadas, como líneas antiguas que el tiempo no logró volar. Al principio pensó que era una ilusión, pero al acercarse lo confirmó. Cicatrices. ¿Qué le pasó en el brazo?, preguntó con calma a Karen esa misma tarde, mientras pelaban papas. Ella se detuvo un segundo. No lo miró. Tropiezos, es torpe, se cae mucho. La frase fue lanzada al aire con una naturalidad estudiada, demasiado rápido, demasiado seca. Ethan no respondió, solo la observó, en silencio. Karen continuó pelando, con la misma mano firme de antes. Pero ahora él sabía que algo no cuadraba. Los días siguientes los dedicó a averiguar. Primero preguntó en la oficina de correos del pueblo, luego en la escuela más cercana, y más tarde en el despacho del alguacil. Sin levantar sospechas, sin mencionar nombres completos, solo buscando registros, huellas, algo. Y poco a poco, las piezas comenzaron a caer. Karen Foster no estaba registrada como madre de ninguna niña. No tenía papeles de custodia, no figuraba en ningún sistema estatal como tutora legal. Tampoco había evidencia de que Annie hubiese estado escolarizada en el condado durante los últimos años. Ni vacunas, ni registros médicos, ni constancias de nacimiento en el nombre que le dio. Era como si la niña hubiera existido fuera del mundo durante mucho tiempo. Eso lo estremeció. Ethan pasó noches enteras mirando el techo, con los puños apretados, sintiendo una mezcla de impotencia, rabia contenida y miedo. Miedo de estar imaginando lo peor, o de estar viendo, por fin, lo que nadie antes quiso ver. Una noche, en medio de la oscuridad, se acercó a la puerta de la habitación de Annie. No entró, solo se quedó allí, escuchando su respiración tranquila mientras dormía. Y entendió que esa niña, que apenas hablaba, que apenas tocaba, había aprendido a sobrevivir a algo que no se nombraba. Y que él, tal vez, era el único que ahora podía hacer algo. Porque esa verdad, aún sin nombre, ya se había abierto como una herida que no sanaba, y ya no podía cerrarse. El cielo estaba limpio aquella tarde. Uno de esos días tranquilos del norte de Texas, en los que el calor no aprieta y el viento sopla con una suavidad casi cómplice. Ethan había preparado los caballos temprano. Annie lo observaba desde la puerta del granero, con esa mezcla de curiosidad y precaución que la acompañaba a todas partes. ¿Te gustaría montar?, preguntó con voz suave, sin presionar. La niña dudó unos segundos, luego asintió. Salieron juntos.
Él guiando a Daisy, la yegua más dócil del rancho, y ella sentada frente a él, con las manos pequeñas sujetas con fuerza a la montura. Al principio, su cuerpo estaba rígido, como si esperara que algo malo sucediera. Pero a medida que avanzaban por el sendero entre los álamos, el murmullo del campo y la calidez del sol la fueron soltando. Ethan la sentía respirar más lento. Y entonces ocurrió algo nuevo. Rió. No fue un sonido fuerte ni largo, pero sí genuino, una risa cristalina que parecía no haber usado en mucho tiempo. Ethan sonrió también, sin atreverse a decir palabra. Solo le escuchó, sintiendo que algo dentro de él se aflojaba también. Y fue entonces, justo cuando bordeaban el arroyo seco, que Annie habló. Karen me pegaba con el cinturón. Ethan sintió cómo el cuerpo se le tensaba de golpe. El aire se hizo más denso, pero no dijo nada. Esperó. Pero yo no lloraba, añadió la niña, como si repitiera algo aprendido. Mamá decía que las niñas valientes no lloran. El caballo se detuvo, no por orden, sino porque Ethan dejó de guiarlo. ¿Tu mamá? ¿Karen? Annie negó con la cabeza. Su voz bajó, como si estuviera revelando algo prohibido. No, mi mamá se llamaba Abby. Era bonita. Karen decía que eran amigas, pero cuando mamá se fue al cielo, Karen me dijo que ahora yo tenía que vivir con ella, que ya no había nadie más. Abby. El nombre cayó como un peso en el pecho de Ethan. Su esposa. La mujer que había desaparecido sin dejar rastro, embarazada de su hija, hacía más de 6 años. Durante todo ese tiempo, él buscó, llamó, preguntó. Nadie supo nada con certeza. Hasta que, poco a poco, la esperanza se volvió silencio. Un silencio que ahora se resquebrajaba en una frase dicha por una niña que apenas sabía lo que acababa de entregar. El mundo giró, pero Ethan no se movió. No podía. Karen se había llevado a su hija, sin decir una palabra, sin dar explicación. Había criado a Annie como si le perteneciera, haciéndole creer que no tenía otro lugar. Y lo peor, lo que más lo rompía por dentro, es que la niña durante años había obedecido, había aguantado, había aprendido a no llorar. Ethan apretó los dientes, quiso dar media vuelta, quiso volver al rancho, enfrentar a Karen, exigirle respuestas, sacarla de su casa y de su vida en ese mismo instante. Cada fibra de su cuerpo pedía actuar, pero entonces bajó la mirada. Annie lo miraba, con los ojos grandes, con miedo. No por lo que dijo, sino por cómo él podía reaccionar. Y entonces lo entendió. No podía fallarle, no ahora, no como adulto que solo veía el fuego de la ira. Annie necesitaba más que justicia, necesitaba paz. Así que respiró hondo, bajó del caballo, la ayudó a bajar también, le dio la mano y caminaron juntos de vuelta al rancho, en silencio, mientras el cielo seguía tan azul como al principio. Pero en su pecho ya no había calma. Había una decisión. No lo haría con violencia, no con gritos, no arrastrando a Annie a otro torbellino. Esta vez haría las cosas bien, con pruebas, con verdad, con ley, porque era su hija, y ya no permitiría que nadie la volviera a arrancar de su vida. Ethan Mallory no cerró los ojos en toda la noche. Se quedó sentado frente a la chimenea ya apagada, con la taza de café fría en las manos, mirando a un punto invisible en la madera del suelo. Afuera, el rancho dormía, la casa estaba en calma, pero dentro de él una tormenta de pensamientos lo mantenía en vilo. No era solo rabia, era algo más preciso, más enfocado, una determinación que nacía del amor, del deber y del dolor acumulado. Esa niña que dormía en la habitación contigua no solo era su hija por sangre, lo era también por todo lo que ahora estaba dispuesto a hacer por ella. Antes del amanecer se vistió, preparó sus papeles y condujo hacia el pueblo. Primero fue al despacho del sheriff, luego a una oficina de abogados en el condado vecino. Después llamó a servicios sociales estatales. Explicó los hechos sin dramatismos, pero con una claridad que no dejaba lugar a dudas.
Mostró fotografías, testimonios, registros antiguos. Su matrimonio con Abby, la desaparición, la falta de contacto, el reencuentro, las cicatrices, las palabras de Annie. No levantó la voz en ningún momento. No acusó con furia, no suplicó con lágrimas. Solo entregó la verdad, como quien coloca cada pieza en su sitio. Porque no buscaba venganza. No quería castigo por orgullo herido. Quería justicia. Justicia por Abby, que murió sin ser escuchada. Justicia por Annie, que vivió años atrapada en una mentira. Justicia por sí mismo, por todos los amaneceres que pasó esperando una señal que nunca llegaba. 3 días después, una patrulla llegó al rancho. Karen Foster no se resistió. Estaba en la cocina, preparando pan, cuando le notificaron los cargos. Escuchó en silencio, no discutió, no lloró. Simplemente bajó la mirada, se limpió las manos con un paño de cocina y se dejó acompañar hasta el coche del sheriff. Ethan no presenció el arresto. Estaba en el campo con Annie, enseñándole a distinguir las huellas del venado entre los arbustos. Había tomado la decisión de no permitir que la niña presenciara nada de eso. No era su culpa, no debía cargar con otra escena dolorosa. El caso no tardó en circular por el condado, en los cafés, en la gasolinera, en los bancos de la iglesia. Todos hablaban, pero nadie lo hacía en voz alta. Se murmuraban teorías, se cruzaban miradas de juicio o compasión. Algunos que conocían superficialmente a Karen la defendían. Al menos no la abandonó, decían. Otros, más cautos, reconocían que aquello no había estado bien desde el inicio. La falta de documentos, el aislamiento, las heridas. En cada esquina había una versión, pero Ethan no escuchaba ninguna. Para él, lo único que importaba era Annie. Ella no preguntó por Karen durante los primeros días. Solo miraba más a menudo por la ventana, en silencio, como esperando una explicación que nadie le pedía. Ethan le dio espacio, no la presionó. Le ofreció rutinas nuevas, atención discreta, pequeños momentos de seguridad. Por las noches, le leía cuentos que Abby había dejado marcados en una vieja libreta. Por las mañanas, preparaba panqueques, aunque no se le daban bien. Y cuando Annie tuvo una pesadilla, fue él quien la abrazó hasta que volvió a dormirse. Porque más allá de los murmullos del pueblo, de los papeles legales y de los juicios morales, había algo mucho más importante. Una niña que por fin tenía un hogar. Y un padre que no pensaba soltarla nunca más. El tiempo, con su andar paciente, comenzó a cerrar las grietas abiertas. Primero fueron las semanas, luego los meses. El invierno trajo consigo noches frías y cielos despejados, pero también un ritmo nuevo, más suave. En la casa de Ethan ya no reinaba el silencio del pasado, sino una calma distinta, tejida con pequeños ruidos cotidianos, el crujir de los tablones al paso de Annie, las páginas de un libro al anochecer, el murmullo de un té sirviéndose en 2 tazas. Annie fue evaluada por especialistas en el condado, psicólogos infantiles, trabajadores sociales, educadores. Todos coincidían en lo mismo: era una niña fuerte. Había vivido más de lo que debería a su edad, sí, pero también conservaba intacta la capacidad de confiar, si se le daba el tiempo y el espacio adecuados. Y Ethan entendió eso desde el principio. Nunca la presionó, no le exigió palabras que ella no quisiera pronunciar. No hizo preguntas sobre lo que había vivido con Karen, ni sobre su madre, ni sobre el vacío entre lo que fue y lo que debió haber sido. Simplemente estuvo, presente, cercano, firme, como un árbol que no habla, pero da sombra. Cada día construía con ella algo nuevo. Le enseñó a cepillar a los caballos, a distinguir el canto de los grillos por la noche, a preparar pan sin apurarse. Le mostró fotos de Abby, una joven de sonrisa amplia y manos fuertes, siempre con tierra bajo las uñas. Le hablaba de ella con cariño, nunca con tristeza, no para llenar el vacío, sino para dejarle a Annie una raíz viva, limpia, suya. Los días se fueron volviendo más largos.
La niña empezó a hablar más, a reír más, a confiar. Pero hubo un instante que Ethan recordaría por el resto de su vida. Era una tarde templada de marzo. Estaba en el patio cortando leña junto al viejo cobertizo, cuando sintió pasos suaves detrás de él. Se giró. Annie lo miraba, con el rostro serio y los ojos grandes, brillantes bajo el sol del atardecer. «¿Puedo llamarte papá?», dijo, sin más, como quien lanza una semilla al viento y espera que crezca. Ethan bajó el hacha, la madera quedó a medio partir, y por un momento no pudo responder, porque las palabras no salían, solo el temblor en su pecho y esa lágrima silenciosa que resbaló sin permiso por su mejilla curtida. Se agachó, tomó la mano de su hija, y con la voz que apenas le salía, dijo, «Sí, cariño, desde siempre». Annie lo abrazó, no con fuerza desesperada, sino con la suavidad de quien por fin encuentra tierra firme. Fue un abrazo sin urgencia, sin miedo, un gesto pequeño, pero más profundo que todo lo dicho hasta entonces. Y en ese instante, Ethan supo que el pasado no se borraba, que el dolor no se cancelaba, pero también entendió que el amor podía ser más fuerte, que se podía empezar de nuevo sin olvidar, que se podía sembrar algo nuevo donde antes solo había polvo. Bajo ese cielo tejano, inmenso y honesto, una familia comenzó a reconstruirse, no desde el olvido, sino desde la verdad, no desde el deber, sino desde la ternura, no desde la herida, sino desde el amor. Y en ese rincón del mundo, dos almas que se habían perdido finalmente volvieron a encontrarse.